Voy a presentar al doctor Aroca, ponente de lujo. No llevo mucho tiempo en conocerle, pero el poco tiempo que le conozco, pues mi admiración total para usted, Aroca. El doctor Aroca es médico internista, nefrólogo. El doctor es investigador senior y director científico de la Clínica de la Costa. Es profesor titular en Medicina y Nefrología de la Fundación Universidad del Norte y actualmente es el director del Grupo de Investigación en Nefrología, Clínica de la Costa y Universidad Simón Bolívar. Hola. Bueno, buenas tardes ya todos cansados. Hoy vamos a resumir y esta charla básicamente tiene que ver con un tema que le interesa mucho a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, que es el tema de las poblaciones vulnerables. Y el título de la charla es Enfermedad renal crónica en poblaciones vulnerables, afrodescendientes, indígenas y agrícolas en América Latina. La enfermedad renal crónica, como ustedes conocen, se ha convertido cada vez más en un problema de salud pública significativo y cuya carga económica cada día impacta más a los sistemas de salud, de tal manera que la prevalencia de la enfermedad en ascenso, el tema de la vulnerabilidad, las campañas de detección de la enfermedad renal crónica han demostrado una alta carga. Y esta carga, por lo regular, está allí y permanece sin diagnosticar. Y esta elevada prevalencia se explican por una interacción de factores en donde están los factores individuales, de tal manera que viene el peso de la limitación de recursos, viene el peso de las determinantes sociales que, de acuerdo a lo que nos ha dicho el doctor Rafael Burgos, el doctor Depine, desempeñan un papel importante en el incremento de la enfermedad renal. De tal manera que este estudio se hizo con el aval de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y se discutió en un grupo muy importante. El objetivo es ver los factores de riesgo asociados a la enfermedad renal crónica en estas poblaciones, incluyendo especialmente los afrodescendientes, los indígenas y los agrícolas de Latinoamérica. También tratar de describir el perfil sociodemográfico, ver los antecedentes médicos relevantes y determinar esa relación entre los hábitos de vida, el estrato social o determinantes como consumo de tabaco, ver cómo el vínculo entre el trabajo agrícola y la aparición de las enfermedades renales y analizar el impacto de los antecedentes familiares en esa predisposición a desarrollar enfermedad renal crónica. Este estudio se diseñó como un estudio de diseño no experimental, descriptivo, exploratorio, transversal y correlacional, cuyos criterios de inclusión fueron adultos mayores de 18 años y personas que estuvieran en esta situación de vulnerabilidad, con el consentimiento informado previo, la presentación ante los comités de ética. Y esta fue la data que se recolectó. Se utilizó una encuesta previamente validada, pero también se vieron los hábitos, los antecedentes, los datos clínicos y la función renal fue estimada con el equipo Nova Medical, que ustedes ven, el cual pues utiliza para el cálculo de la
filtración glomerular estimada, la fórmula del CKD-EPI. Estos datos fueron analizados de manera descriptiva, univariados, multivariados, y todas las variables recolectadas se fueron complementadas con un modelo de regresión logística para identificar cuáles fueron esos factores de riesgo en poblaciones vulnerables de Latinoamérica, con una variable objetiva primaria, con enfermedad renal crónica y sin enfermedad renal crónica. Hicimos varias reuniones y a la fecha de hoy está la participación de casi el 70% de los países de Latinoamérica. Y el estudio va en curso, recolectando a la fecha más de 4.500 sujetos con varias de las características. Los países que no están incluidos, ya la gran mayoría están iniciando la recolección de su data. Estas fueron algunas de las características de la población vulnerable que vimos. Dato importante, la población indígena. Casi que el 27% de los sujetos indígenas, como también un porcentaje importante de sujetos afrodescendientes y la mayoría mestizos y muchos mestizos que trabajaban en áreas rurales o en áreas agrícolas. La participación de la mujer fue mayor y esto es explicable porque las mujeres participan más cuando hay encuestas de tamizaje. Esta fue una muestra en la cual también nos dimos cuenta que el 42% de los sujetos no tenían aseguramiento. Otro dato muy significativo, que el 77% de estas poblaciones vulnerables no superan la secundaria. Estos fueron los resultados de acuerdo a las características de la data de filtración glomerular estimada. Y vemos de que casi el 22% de las personas fueron diagnosticadas con enfermedad renal crónica en los estadios 3, 4 y 5. Como dato importante, cuando se mira la distribución de los estadios de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, encontramos pues estas características. Aquí vemos dos tablas. Un dato importante fue que la presencia de proteinuria positiva en los sujetos que tenían filtración glomerular mayor o igual a 60 también fue alta, fue casi el 14.8%. A pesar de que nosotros, por razones logísticas, no se pudo determinar albuminuria, la presencia de la enfermedad renal fue casi del 21%. Es decir, que este hecho pudiera llevar a que pudiera haber un subdiagnóstico, sobre todo de los estadios 1 y 2. Otras características importantes que se encontraron fue la hipertensión arterial. Y es un problema que tenemos en Latinoamérica, que es el deficiente control de la hipertensión arterial en los que previamente eran hipertensos se evidenció, como también un porcentaje muy alto de personas con cifras de presiones arteriales elevadas que no tenían diagnóstico de hipertensión arterial, sobre todo en los afrodescendientes. Al aplicar el modelo de regresión logística, vemos de que la combinación de las variables clínicas y sociales explica significativamente el riesgo. Entonces, estos factores de riesgo, ocupación agrícola, la presencia de proteinuria, la presencia de hipertensión arterial o anemia, los antecedentes familiares de enfermedad renal crónica
la ausencia del aseguramiento en salud o residir en una vivienda inestable. De tal manera que este estudio, que está en una fase inicial y esperamos tenerlo completado antes del 15 de diciembre, en el cual estarán más del 90% de los países de Latinoamérica y con 20.000 participantes, muestra de que los resultados preliminares, el 21% de las personas tienen una enfermedad renal y la mayor proporción está en el estadio G3A con una alta prevalencia de alteraciones renales. Es decir, al establecer un modelo predictivo clínico social se muestra un buen desempeño para estimar el riesgo de la enfermedad renal crónica. Estos resultados preliminares permiten identificar poblaciones en mayor riesgo de enfermedad renal crónica. El hallazgo de esta alta prevalencia de enfermedad renal crónica refuerza que los nefrólogos en Latinoamérica estamos en la necesidad de establecer intervenciones tempranas. Especialmente debemos dirigirnos hacia estos contextos en donde hay una alta vulnerabilidad social. El estudio Fresnel, que es un estudio en curso y que nosotros aspiramos a que en el futuro los nefrólogos hagan esto, los médicos generales, porque este es un trabajo que hay que hacerlo desde el contexto social, arrancando con el médico general educado por el nefrólogo. Esta muestra nos va a ayudar mucho a que tengamos modelos predictivos más robustos. Necesitamos incorporar enfoques de aprendizaje automático, necesitamos involucrar a la inteligencia artificial, medir la vulnerabilidad, usar los datos de los índices de vulnerabilidad para después hacer análisis por subgrupos. Tuvimos limitaciones tecnológicas, pero va a haber una muestra muy grande, posiblemente, en donde vamos a incluir un subgrupo con albuminuria. Muchas gracias a todos. Muy amable, doctor Aroca. No sé si en el público alguna pregunta para el doctor Aroca. Perfecto. Ayúdeme, por favor, con un micrófono al fondo, tenga la bondad. Sí. Esperemos un poquito, le llegue el micrófono, mi querido doctor. Esperemos. Bueno, el doctor Luis Toro, nefrólogo de la Universidad de Chile. Nosotros en Chile estamos haciendo ahora, desde fines del año pasado, un registro de enfermedad renal crónica no terminal que está enfocado para hacer un seguimiento prospectivo que va a ser por periodos largos de pacientes nefrópatas, principalmente enfocados no terminal. Y dentro de ese grupo nosotros tenemos predefinido también un grupo de poblaciones principalmente en grupos vulnerables. Tenemos el tema de personas que vienen de origen chileno, pero de estado socioeconómico bajo, en situaciones de vulnerabilidad, pero además también tenemos enfocado con población migrante que tenemos y también con una población que se ha estudiado poco, que es la población mapuche. La población mapuche de nosotros mundialmente tiene muy poco dato y es una de las poblaciones con mayor población de enfermedades no transmisibles como hipertensión y diabetes. Y algunos datos muy pequeñitos sugieren también más prevalencia. Vamos a tener los primeros datos en noviembre de este año que los vamos a presentar en el Congreso chileno, pero efectivamente también estamos interesados en este tema y también, si es posible, también colaborar con ustedes para este registro para aumentar en el tema del grupo por otras poblaciones vulnerables, sobre todo en estas que no han sido estudiadas porque de origen obviamente están esencialmente localizadas en Chile y en Argentina. Muchas gracias, doctor, y felicitaciones por esta iniciativa y claro que sí. Sería muy importante su participación. Las comunidades indígenas, los indígenas nativos,
Colombia, por ejemplo, es uno de los países que mayor número tiene de indígenas. Nosotros, desde la Asociación Colombiana de Nefrología y desde el año desde prepandemia, comenzamos y realizamos un tamizaje global, incluyendo a más de 4.000 indígenas, resultados que están publicados pues, en la Revista Colombiana de Nefrología. Y asimismo, estamos estudiando los grupos afrodescendientes de las distintas regiones. Y los resultados pues, que uno encuentra son impactantes cuando llegamos a estas condiciones de vulnerabilidad. Hacia estos grupos y sobre todo pues, a los países, yo quiero resaltar en este trabajo que ha sido liderado desde la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nefrología, la participación que han tenido los nefrólogos y la manera como han llegado a hacer estos tamizajes, que ha sido con una participación directa con la comunidad, que la comunidad se involucra, participa y ellos están sedientos de esto, de la llegada para mirar cómo están las condiciones. Así que de tal manera, el mensaje pues, a los nefrólogos jóvenes, a los nefrólogos que están participando, es que debemos dedicar tiempo. La nefrología tiene que estar en base a una investigación en el nivel primario. Y esto es lo que nos va a llegar a que tempranamente podamos desarrollar modelos predictivos. Si partimos de la pregunta, ¿cómo se puede mejorar las condiciones de vida? ¿Cómo se puede mejorar las condiciones de vida o evitar o reducir la carga de la enfermedad renal crónica? Con la investigación. Y la investigación es la que va a jugar un papel fundamental en los próximos años. Perfecto, doctor. Creo que no tenemos ninguna… doctor, muy amable. Acá tenemos unas preguntas, por favor. Discúlpeme, doctor Jaime Bacallao, Instituto de Nefrología, La Habana, Cuba, y quisiéramos en primera instancia felicitarlo. Sin duda, este tipo de iniciativa creo que es lo que ha de marcar la diferencia realmente, particularmente en países de pobres ingresos como los de nuestra región. Solo dos elementos que nos parecen trascendentes. Nosotros también hemos hecho algunos estudios poblacionales y lo primero que me llama la atención es cómo hicieron la selección de esos sujetos que participan en la investigación, que ya sabemos los países, pero a veces la estratificación nos crea problemas. Y lo segundo, sobre todo en población afrodescendiente, tiene que ver con la estimación de la tasa de filtrado glomerular. O sea, lo hicieron con CKD-EPI 2021, con creatinina, con el sistema NOVA, que es muy bueno en población general. Pero tenemos que tener presente que dentro de las poblaciones que más diferencia hay entre la tasa de filtrado glomerular estimada por creatinina y la por cistatina C, es justo la de los afrodescendientes. Y es muy llamativo, tienen más de un 20% con disminución de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 y serían, no sé, al menos como tamizaje nos parece perfecto, pero quizás ya para ratificar la enfermedad renal crónica con caída de filtrado nos pareciera perentorio, al menos en el grupo identificado con deterioro, bueno, pues practicar mensuración de cistatina C acompañada de la creatinina, obviamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Por ahí tenemos otra pregunta, bueno, por cuestiones de tiempo, la última. Una pregunta geográfica. Estamos en Ecuador y aparece Ecuador e Islas Galápagos. ¿Es un mismo país o es alguna diferencia fundamental? Bueno, el grupo que participa de Ecuador inicialmente envió los datos generales y posteriormente se hizo la actividad que se hizo en las Islas Galápagos, que por ser una jurisdicción especial, pues en ese momento se hizo bajo otras condiciones, pero todo va a ser integrado, todo va a ser pues integrado. Actualmente, por ejemplo, tenemos la participación importante de Venezuela. Porque una pregunta de las que se presentaron es cómo
se escogió la muestra y cómo aleatoriamente nosotros podíamos escoger una muestra representativa sobre 20.000 participantes. Cada grupo en cada país definió zona norte, zona sur, tratando de que fuera una muestra representativa y hasta ahora la data que llevamos es esta, porque hay mucha variación geográfica por país. Hay países que tienen pocos indígenas nativos, otros muchos, hay países que tienen afrodescendientes, pero hasta ahora es una muestra que muestra que el mestizaje, que es lo predominante pues, en Latinoamérica, es quizá pues, el grupo que más. Entonces, esperemos los próximos resultados y completar los 20.000 sujetos y así miramos y podemos tener. Sí, la pregunta de la fórmula CKD-EPI, el equipo que muy generosamente fue donado, porque a cada país se enviaron 3 equipos con la novedad de que la creatinina se hacía in situ, en el pulpejo del dedo, y que la encuesta de riesgo era validada y se hacía de forma inmediata a través del celular y había una comunicación con el equipo de tal manera que se incorporaba. Este equipo es un equipo altamente confiable, ya validado, y utiliza la fórmula CKD-EPI, que se considera pues una fórmula precisa. En un estudio previo que nosotros también trajimos en esta oportunidad, pero realizado en Colombia, por ejemplo, no se utilizó esto, sino que se tomaban las muestras y se utilizó la fórmula del MDRD, que tiene en cuenta pues también la raza. Sin embargo, cuando uno compara las dos fórmulas, siempre la fórmula CKD-EPI se dice que puede ayudar a arrojar una mejor precisión. O sea que el método es un método altamente confiable. Perfecto, muy amables. Agradecemos al doctor Aroca, creo que vamos para el acto de clausura. Gracias, doctor Aroca.